La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples, Gooder. ¿Te has puesto a pensar en cómo influyen las matemáticas en nuestra vida cotidiana? Sin duda alguna se perciben como una disciplina desafiante y parecen ser un mundo distante de la realidad. Sin embargo, la verdad es que están escondidas en cada aspecto de nuestra vida, desde la tecnología que usamos hasta las decisiones económicas que tomamos. ¿Qué sería de la informática sin matemáticas? Los ordenadores utilizan un lenguaje matemático para operar, guardar datos o comunicarse entre sí. El código binario, donde se utiliza el cero y el uno. Toda la música se almacena en un CD, está formada por largas series de ceros y unos. Y no hablemos de lo que sería sin ese internet o esos teléfonos móviles que nos hacen la vida tan cómoda. ¿Y las investigaciones científicas? ¿En qué fundamentarían sus teorías sin demostraciones matemáticas? Las matemáticas también nos ayudan a cómo encriptar esa conversación telefónica para que no sea escuchada por otras personas o cómo garantizar la seguridad de una tarjeta de crédito. Ahora que ya sabemos sobre cómo influyen las matemáticas en nuestra vida cotidiana, hablemos de las trayectorias parabólicas. ¿Quién descubrió esto? Nada más y nada menos que el científico Galileo Galilei, el cual, a partir de la composición de dos movimientos teóricos que se suponen independientes entre sí, en la obra Diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo, Ptolemaico y Copérnico, en el año de 1632, explica la composición de la siguiente manera. Sabemos que el movimiento que tendrá lugar sobre un plano será uniforme y perpetuo, en el supuesto de que el plano se prolongue hasta el infinito. Si por el contrario el plano es limitado, el móvil que suponemos dotado de gravedad, una vez llegue el extremo del plano y continúe su marcha, añadirá al movimiento precedente uniforme e inagotable. Esta tendencia hacia abajo, debida a la gravedad. Nace así un movimiento descendente naturalmente acelerado. Pues bien, a este tipo de movimiento yo le llamo proyección y hemos de demostrar alguna de sus propiedades. Una trayectoria parabólica es la ruta curva que sigue un objeto cuando es lanzado, impulsado o proyectando bajo la influencia exclusiva de la gravedad, formando una parábola simétrica en su movimiento. Este tipo de trayectorias se observa típicamente en el movimiento de proyectiles, donde factores como la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento y la fuerza gravitacional determinan la trayectoria del vuelo. Comprender las trayectorias parabólicas es esencial en campos como la física y la ingeniería, ya que ayuda a predecir el movimiento de objetos como pelotas deportivas, misiles e incluso cuerpos celestes. Generalmente implica un movimiento bidimensional donde una componente es uniforme horizontal y la otra está uniformemente acelerada vertical. Para comprenderla completamente se deben considerar factores como la velocidad inicial, el ángulo de proyección y la aceleración debida a la gravedad. Para poder explicar mejor y entenderlo de una manera más clara, expliquemos dos siglas. La primera, MRUA, que quiere decir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual es un movimiento rectilíneo con aceleración constante y distinta de cero. Y la segunda, MRU, es movimiento rectilíneo uniforme, es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Si aún no queda claro cómo es que las trayectorias parabólicas están presentes en nuestra vida cotidiana, fíjate cómo es que tan solo en lanzar una bola de papel tenemos este desplazamiento parabólico, ya que mientras el objeto se mueve, la fuerza de gravedad influye sobre él. Una vez alcanzada su punto más alto, la gravedad lo obliga a descender de la misma forma que sube, el cuerpo tiene que bajar. El ángulo de salida siempre será igual al ángulo de llegada.
No hay ningún elemento que le ponga resistencia o que interrumpa el desplazamiento del objeto. Entre los factores que influyen en que tan larga es la distancia que recorre el objeto están el ángulo de grabación inicial y la velocidad con la que sale disparado. ¿Te gustaría experimentar la gravedad cero sin la necesidad de ir al espacio? Déjame decirte que esto es posible. Conocido como un vuelo parabólico, es una técnica de vuelo en la que un avión adaptado desciende en caída de forma controlada con el objetivo de su interior genere un estado de caída libre o ingravidez. La utilidad de un vuelo parabólico es generar un tiempo de ingravidez alrededor de 22 segundos para poder experimentar la microgravedad sin la necesidad de estar en órbita. ¿Pero cómo se realiza esto? Bueno, se divide en 3 fases. La fase de entrada es cuando el piloto inclina el avión con un ángulo de 50 grados debido al cambio de inclinación y aceleración dentro del avión aumenta hasta 1.8 de gravedad, produciendo lo que se conoce como hipergravedad. La fase de parábola es cuando el avión está en pleno ascenso, se reduce enormemente la potencia de los motores y el avión sigue trayectoria balística de pura caída libre. Aproximadamente esto dura 22 segundos y es donde se experimenta la microgravedad. La fase de salida es cuando el avión está cayendo en picada y alcanza un ángulo de 42 grados. Vuelven a activarse los motores y las aeronaves se enderezan. En esta fase también se experimenta una hipergravedad de 1.8 segundos. A continuación veremos desde una perspectiva cercana las trayectorias parabólicas en la Universidad IU sobre el deporte de vóley. A continuación contamos con unos grandes deportistas en cómo influyen los saques perfectos con la fuerza, la distancia, el rendimiento y la velocidad de los saques del jugador, tomando en cuenta la parabólica de la pelota. Hola, disculpa, ¿me puedes platicar sobre la parábola, cómo se ocupa en el vóley? La primera pregunta es, ¿cómo haces que tu saque o la fuerza venga desde tu cuerpo para que tu saque en el vóley sea mucho mejor, sea con potencia? ¿O cómo haces para que una parábola en el saque venga con fuerza? Bueno, para el saque de potencia, lo primero que hago es incluir un salto, porque a la hora de incluir un pequeño salto, por estar alto, mi brazo estirado sobrepasa la red. Entonces solo me preocupo por la fuerza. Entonces, por lo mismo de la gravedad, pues el balón va para abajo. Entonces, a la hora de alzármelo un poquito más alto de la red, a la hora de pegarle con fuerza, lo único que hace el balón es bajar. Y claro, si agregas un poquito de muñequeo, pues muchísimo mejor, pero no tanto porque si no se queda en la red. Entonces es agarrar un pequeño salto para que la agarre arriba de la red y ya nada más es darle con fuerza. Y pues ahí yo digo que sería bien a la mitad de la parábola, porque de ahí el balón solo va para abajo. Y ya si es un saque flotado, pues sería, o sea, no con tanta fuerza y el golpe no iría hacia abajo, iría como que un poquito recto, pero pues al final de cuentas terminaría bajando. Entonces sería un poquito al inicio de la parábola. Hay partes del balón donde está recto, entonces es cuando me acomodo para que dé un poco más de potencia al balón. Y más que nada es la posición, cómo te acomodes. Comprender las trayectorias parabólicas es entender cómo el mundo se mueve, desde lo más simple, como lanzar una piedra, hasta lo más complejo, como programar una satélite. Este conocimiento permite que vivamos con más precisión, eficiencia y asombro, porque detrás de cada curva hay una historia, una fórmula y una visión del futuro. En un mundo donde la inteligencia artificial, la robótica y la expresión espacial sigue creciendo, extender el movimiento, la curva, el momento, el vértice será clave para diseñar tecnologías más humanas y más exactivas.